Una de las quejas que los cristianos tienen acerca de la oración, o a veces hasta de Dios, es que en muchas ocasiones, supuestamente, Dios no los oye, no los escucha, Dios no les contesta sus oraciones. Pero bíblicamente podemos decir que Dios sí escucha a sus hijos. La Biblia dice que Dios escucha la oración de sus hijos. Dios sí nos escucha. Y podemos decir que Él siempre, siempre nos responde. Dios siempre nos responde. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces Dios nos responde y nosotros no nos damos por enterados. Dios sí respondió, pero nosotros no nos dimos por enterados. Por eso terminamos concluyendo que Dios no nos escuchó, que Dios no contestó. Y hay muchas ocasiones, muchos momentos en los cuales podemos llegar a pensar eso de una manera equivocada. Por ejemplo, cuando la respuesta de Dios es no. Cuando la respuesta de Dios es no, permítanme decirles que no también es una respuesta, ¿cierto? No también es una respuesta. Y muchas veces Dios tiene que decir no. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo clamó a Dios que le quitara el aguijón en la carne? ¿Qué le dijo Dios? Claro que sí. El lunes. No. Él le dijo no, ¿cierto? No le dijo no. Simplemente le dijo, bástate mi gracia. O sea, no. Eso fue lo que quiso decir Dios. No, no le voy a quitar el aguijón, ¿cierto? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otro ejemplo de cuando no nos damos por enterados y Dios sí respondió, es cuando Dios responde, espera, ¿no? Dios responde, espera, muchas veces, ¿no? Él no está diciendo no, simplemente nos está dando un tiempo. ¿Por qué Dios da un tiempo? A veces uno dice, Señor, es que me tortura. Pero no es que nos quiera torturar. Es porque muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir aquello que estamos pidiendo. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Dios le entrega la tierra de Canaán a su pueblo, Él les dice, yo no se la voy a entregar toda de una vez. ¿Por qué? Porque entonces los animales salvajes crecen y va a haber un problema, ¿cierto? Dios dijo, voy a entregarles por parte de la tierra. Y fue así como Canaán fue tomada durante mucho tiempo, y mientras que transcurría el tiempo también el pueblo iba creciendo, ¿no? Entonces miren cómo Dios es sabio en todas estas cosas, ¿no? Dios sí sabe, pero nosotros somos tan afanados que cuando Él dice espera, nosotros ya lo damos porque Dios no nos contesta la oración, Dios nunca me escucha. Y otra ocasión es cuando lo que estamos pidiendo, Dios ya lo respondió. Muchas veces nosotros pedimos por cosas que Dios ya respondió en la palabra. Por ejemplo, cuando un joven ora diciendo, Señor, es que me gusta fulanita, ella no es creyente, pero es tan linda, tan buena persona, Señor, ella será la mía, ¿cierto? Eso no necesita respuesta de Dios, porque eso ya Dios lo respondió. ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso ya está ahí respondido, ¿cierto? Así que muchas veces nosotros, no es que Dios no nos responda, sino que Dios responde y nosotros no nos damos por enterados. Lo que Dios ya estableció en su palabra, pues ya no hay para qué preguntarle. Nosotros ya sabemos la respuesta cómo es, ¿cierto? Nosotros ya sabemos lo que Dios dice en la Biblia. Y Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Y estamos estudiando precisamente acerca de ese tema. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza temática de la oración titulada Oración de los Peregrinos. Esta es la tercera parte de esta enseñanza. Y estamos estudiando la oración modelo que Jesucristo nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro, específicamente la que encontramos en Mateo 6, del 9 al 13. Les invito a que leamos esos versículos, Mateo 6, del 9 al 13, que es el texto que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces estamos estudiando la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Y en la primera enseñanza hablamos del enfoque de la oración, que dijimos que es un enfoque divino, porque oramos es a Dios Padre, pero también es comunitario porque oramos en plural, ¿recuerdan? Oramos por toda la iglesia, como miembros de una iglesia, pero también es un enfoque celestial, es decir, que apunta a lo eterno, ¿cierto? No apunta solamente a las cosas terrenales, sino que apunta a lo eterno. En la segunda enseñanza empezamos a hablar del contenido que tiene que ver con las peticiones que se hacen en la oración. Y vimos las tres primeras peticiones que nos hablan del propósito de la oración. Las tres primeras peticiones hablan del propósito de la oración. ¿Recuerdan cuáles son? Primero es que su nombre, luego su reino y luego su voluntad. Tres cosas de las que nos habla el Padre Nuestro, que son la prioridad del creyente en su oración. ¿Cuáles son? Su nombre, su reino y su voluntad. Esas tres cosas. Su nombre, su reino y su voluntad. Que su nombre sea santificado específicamente, que venga su reino y que sea hecha su voluntad. Y hoy vamos a ver las otras tres peticiones de la oración que nos hablan acerca de los medios para cumplir el propósito. Nos hablan acerca de los medios para cumplir el propósito. Mateo 6, del 11 al 13, son los versículos donde están esas tres peticiones. ¿Qué dicen esos tres versículos? Dice el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces vamos a estudiar esas tres peticiones. Vamos a ver cada una de estas tres peticiones que no son un cambio de tema, sino que son la solicitud, la oración de los creyentes para que Dios nos supla las cosas que necesitamos para cumplir el propósito del que hablábamos hace 8 días. Así que vamos a estudiar esas tres peticiones. El primer medio que el creyente requiere para cumplir el propósito para el cual Dios le ha llamado y por el cual oramos es la provisión. Ese es el primer punto, la provisión. Si notamos la cuarta petición de la oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús con esa expresión, el pan nuestro de cada día? Entonces, ahí tenemos que mirar lo que significaba el pan para el entorno, el contexto donde está hablando el Señor Jesús. Para el pueblo judío el pan era un elemento muy importante dentro de la dieta de esa zona. Es decir, en la alimentación diaria el pan hacía una parte bien importante y se usaba, la palabra pan se usaba como sinónimo de todo lo que es el sustento, todo lo que es provisión. Entonces la palabra pan muchas veces está escrita en la Biblia literalmente. Por ejemplo, cuando Dios dice cuando el Señor dice que partieron los panes y los peces, esos panes eran literalmente pan, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones la palabra pan se usa para hablar de toda la provisión de Dios, ¿no? Esa es la forma en que se empleó en las Escrituras. Recordemos que la Escritura habla de ese pueblo precioso, del pueblo judío, y dentro de ese contexto el pan era usado como esa figura de todo el sustento, ¿no? Tenemos muchos textos en la Escritura donde vemos la palabra pan de esa manera. Por ejemplo, en Génesis 3:19, la Biblia dice, que Dios dijo al hombre, dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás ¿qué? El pan. ¿Y las lentejas? También, ¿cierto? Miren que no era literal lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Porque entonces hubieran dicho, pues no comamos pan, ¿cierto? Pero de eso no se trataba. La palabra pan estaba refiriéndose no solamente a toda la comida, sino a todo el sustento, a su ropa, a todo lo que tenía que ver con la provisión, el sustento de Adán y Eva.
lo tendrían que conseguir con esfuerzo, con mucho esfuerzo, como parte del castigo del Señor por la desobediencia del hombre. Obviamente aquí no se está refiriendo solo al pan físico, ¿cierto? Así que con esta expresión Jesús se refiere a todo lo que es el sustento y la provisión requerida por el hombre para vivir, ¿cierto? A todo lo que es el sustento y la provisión. Entonces miren lo hermoso, porque la Biblia sí dice que nosotros debemos pedir por las cosas físicas, ¿o no? Claro que sí, también debemos pedir por las cosas físicas. Y esto incluye pues la comida, por ejemplo, pero también el vestido. También el techo, porque necesitamos un techo donde vivir. Eso incluye la salud, el bienestar, porque también queremos vivir bien, ¿no? No queremos vivir de una manera muy terrible, sino bien, tener bienestar. Es decir, de todo lo que requerimos los hombres, todo lo que requerimos podemos pedirlo en oración. Lo requerimos, obviamente, para vivir para su gloria. Ahora, ¿qué pedimos con relación al pan? Dice nuestra oración que Dios lo provea, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos diciendo con esa expresión que queremos que Él nos dé el pan. Ahora, para entender lo que esa expresión que usó Jesús ahí en la oración, dice: debemos recordar que Dios como creador ha destinado medios necesarios por los cuales el hombre puede obtener su provisión. Es decir, miren cómo es Dios, y esto es sabiduría para los padres. Dios no simplemente nos da el pan. Miren que Dios no simplemente nos da el pan, sino que cuando Dios creó al hombre lo puso en el huerto, dice la Biblia, para que lo labrara y lo cuidara. Y Dios hizo nacer toda planta al hombre, ¿cierto?, en el huerto, y la entregó al hombre. Y es planta que da fruto, que da semilla y que se siembra. Y eso es sabiduría, miren lo hermoso. Es sabiduría que Dios, en su gracia, no nos dé las cosas en la mano, sino que nos dé el trabajo para hacerlas, ¿no? Entonces, eso es importante. Dios sustenta al hombre, pero por medio del trabajo. Y esto era así antes del pecado, ojo. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, como dice la canción, sino que Dios dio trabajo al hombre antes de que él pecara, ¿cierto? Y por medio de ese trabajo Dios iba a sustentar la vida del hombre. Y eso es importante. Dentro del diseño de Dios es importante el trabajo, miren. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que el pan no se gana, no cae del cielo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el pan no cae del cielo. Es decir, que Dios nos da los medios para alcanzarlo. Eso hace que nuestros hijos entiendan la vida como es. Y no quieran que les estén regalando las cosas, porque eso no es bíblico. Dios no nos regaló todo así. Dios dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan. Y cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios lo puso para que cuidara el huerto, lo labrara. No era simplemente el castigo. El castigo no era el trabajo. La maldición no era el trabajo, era el sudor de la frente, era el esfuerzo excesivo, lo mismo que tener hijos. Tener hijos no era la maldición para la mujer. La maldición para la mujer era el dolor que iba a sentir en el momento de traer sus hijos. Entonces, eso es importante. Oramos por nuestro sustento, pero no esperando que las cosas caigan del cielo, sino que Dios nos dé los medios para nuestro sustento. Es lo que la Biblia nos está enseñando. El sustento llega a través de la obra de nuestras manos, que glorifica a Dios, que bendice a nuestro prójimo, porque cada vez que trabajamos también bendecimos a nuestro prójimo, pero que también nos provee a nosotros. 3 cosas que cumple el trabajo. El trabajo del hombre, primero, glorifica a Dios, ¿cierto? Segundo, bendice a mi prójimo, porque si usted hace zapatos, su prójimo es bendecido en lo que usted hace, ¿cierto? Si usted no se cumple la misión de vigilar en una entidad financiera, pues nuestros recursos están vigilados por que usted está allí prestando un servicio. Si usted, cualquier cosa que esté haciendo en su trabajo es una bendición para su prójimo, pero también es una provisión para usted, porque por medio de ello gana usted un sustento. Entonces miren el triple oficio del trabajo. Por eso tener trabajo es una bendición, ¿no creen ustedes?
El trabajo es una bendición. Segunda Tesalonicenses 3:10. Pablo escribe a los tesalonicenses y él les recuerda este principio. Dice, porque también, segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Terrible, ¿no les parece? Hoy en día un humanista diría terrible lo que dice Pablo. Ese hombre no tiene amor en su corazón, ¿cierto? ¿Cómo va a decir que no coma? Y dice el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué hace uno cuando no tiene nada que hacer? Se entremete en lo ajeno, se mete allá y arma problemas y es terrible. Pero el 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman, ¿qué? Su propio pan. Ese es un principio importante en la Biblia. Coman su propio pan. Trabajando sosegadamente, coman su propio pan. El trabajo es una bendición dada por Dios a través de la cual el hombre glorifica a Dios, es útil para la sociedad, para su prójimo y lleva sustento a su casa. Por eso Eclesiastés capítulo 3 dice esa frase preciosa, Eclesiastés 3, 12 y 13 dice, yo he conocido que no hay para ellos, para los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Goce el bien de toda su labor. El trabajo es una bendición que produce gozo, que produce alegría al hombre, que lo hace sentirse útil. Pero a causa de su pecado, el corazón del hombre, ¿cómo es? ¿Diligente para el trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Dice, hombre, que llegue el lunes, por favor, que llegue el lunes, ¿sí? O el lunes dice, Señor, que llegue el viernes rapidito, el sábado, ¿cierto? Por causa de nuestro pecado, nosotros somos muy ociosos. No queremos trabajar, no valoramos el medio que Dios nos dio para sustento. El hombre no quiere glorificar a Dios ni ayudar a su prójimo a través de del esfuerzo de sus manos, del trabajo, sino que ve el trabajo como un castigo, ¿cierto? Lo ve como un castigo, como algo terrible, como una maldición prácticamente. Y es en esa actitud pecaminosa de los hombres, que todos los hombres somos pecadores, es en esa actitud pecaminosa de los hombres que se apoyan algunos políticos y movimientos políticos diciéndole al hombre tranquilo, no trabaje, nosotros le damos, ¿cierto? No trabaje, nosotros le damos, nosotros lo sustentamos. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Está bien o está mal según la Biblia? ¿Qué dice? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así dice la Biblia. El trabajo no es una maldición. Entonces hacen ver que los trabajadores son víctimas, que los emplean son los victimarios, ¿cierto? Y que la salvación está en ellos, que nos vienen a liberar de la esclavitud. Y todo eso es contrario a lo que dice Dios en su palabra. Por eso el cristiano no debe dejarse arrastrar por la ociosidad. Mis hermanos, anhelar que el trabajo de otro me sustente no es justo. Anhelar que el trabajo de otro me sustente no es justo. Si usted anhela que Dios le bendiga dándole un subsidio, y para que no tenga que trabajar, lo siento, pero ese pensamiento no es bíblico, no está bien delante de Dios, es injusto y no es correcto delante de Dios. No hay nada de malo en un subsidio, pero si yo puedo sustentarme a mí mismo, no debo estar viviendo del esfuerzo del trabajo de otra persona, porque eso no es justo, no está bien. Entonces no es bienaventurado quien vive codiciando lo ajeno, sino quien vive trabajando por lo propio, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces recordemos que el principio que ya vimos anteriormente, que si pedimos en oración por nuestro sustento, pues debemos también procurarlo con nuestras acciones, ¿no? Entonces no basta solamente con orar, porque a veces decimos, Señor, susténtame, pero no basta con orar, porque dijimos que lo que pedimos en oración debemos procurarlo con nuestras obras, con nuestras acciones. Lo mismo aplica al trabajo. Nosotros debemos buscar que haya trabajo, debemos tratar de mirar cómo hacer nuestro sustento. Yo les animo que miren, porque hoy en día hay muchas maneras de hacer incluso un dinero extra, fácil desde su casa, se puede hacer. Hay muchas maneras a través del internet en que incluso nuestros hijos pueden proveer para sus propias necesidades
Y eso es una bendición para ellos, eso les enseña. Entonces nosotros no debemos ver el trabajo como algo feo, como una maldición, sino como una bendición. Ahora, lo mismo aplica en todos los aspectos de la provisión, porque la provisión no solamente es financiera. Por ejemplo, en la salud, nosotros oramos a Dios que Dios nos dé salud, ¿cierto? ¿Queremos salud? Ahorita estamos orando por la salud, ¿cierto? ¿Queremos salud? Claro que queremos salud, pero también debemos evitar aquello que nos pueda afectar para mal. Debemos buscar alimentarnos de una manera saludable. Eso hace parte de la legislación del Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan la ley del Antiguo Testamento? Dios prohibía algunas comidas por cuestiones de salud. Dios prohibía algunas comidas por cuestiones de salud. De la misma manera, hoy en día nosotros entendemos que hay cosas en nuestra alimentación que no nos convienen, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra alimentación que no nos convienen, debemos saber. Ahora, debemos tener cuidado con la cantidad de información equivocada que hay en las redes. Yo de ustedes no usaría el YouTube ni Facebook como el doctor de cabecera, porque eso está lleno de mentiras, ¿no? Eso está lleno de engaños. Puede que el 20% sea verdad, pero el problema es que el otro 80% no lo es. Y entonces, ¿usted a quién le cree? ¿Ustedes se han dado cuenta? Hay unos que dicen que no, que los huevos fritos son lo peor, y otros dicen que lo que hay que comer son huevos fritos, ¿cierto? Que esa es la cura para todas nuestras enfermedades. Entonces, eso es un caos. Pero sí debemos tratearnos de verdaderas personas nutricionistas, personas que sepan de qué es lo que correcto. Además que el sentido común nos ayuda, ¿no? El cuerpo necesita ciertas cantidades de cada cosa, y pasarnos con cualquiera siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo. Entonces debemos ser balanceados en nuestra alimentación. Y para nadie es un secreto que gran parte de la industria alimenticia, pues para que la gente coma mucho, ha añadido más azúcar y más sal a los alimentos que fabrican, para hacer que la gente le guste más, porque cuando usted come algo salado, quiere más, le gusta, ¿cierto? Entonces eso lo han usado como gancho, y desafortunadamente la gente come sin piedad todas esas cosas, y eso nos ha traído muchas enfermedades como la obesidad, como problemas cardíacos, ¿cierto? Problemas circulatorios y muchas cosas que desencadenan a la postre cáncer, ¿cierto? Y nosotros debemos ser sabios en ese sentido. No podemos llenar de dulces a nuestros hijos, por ejemplo. No podemos llenarlos de paquetes salados, porque todo eso, uno no ve el resultado ya, pero más adelante vamos a ver resultados. Entonces yo creo que todas esas cosas en su debida proporción están bien. De vez en cuando algo de eso no hace daño, pero cuando lo cogemos como algo continuo, estamos afectando nuestra salud. Y luego decimos, Dios mío, ayúdame con mi salud, ¿cierto? Esta es una contradicción. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Lo mismo pasa en todas las áreas de nuestra provisión. Por ejemplo, el hombre necesita una buena salud emocional o no, ¿cierto? Para cumplir su propósito en esta tierra de glorificar el nombre de Dios, de ensanchar el reino de Dios, de hacer su voluntad, pues necesitamos también una salud emocional. Y Dios nos ha enseñado en su palabra cómo relacionarnos con el prójimo. Si nosotros seguimos los principios de relaciones que están en la palabra y hacemos lo que Dios dice, pues nuestra salud emocional va a estar mucho mejor, vamos a estar más tranquilos. Pero si nosotros violamos esos principios, pues vamos a estar estresados, vamos a ser engañados, decepcionados, y vamos a tener una cantidad de situaciones que nos van a afligir mucho en la parte emocional. Y vamos tal vez a necesitar un médico, un psicólogo, una persona esta, porque nosotros mismos nos hemos metido en unas situaciones que nos afligen y que nos traen un deterioro de nuestra salud emocional. Entonces, si nosotros vivimos conforme al principio de Dios en nuestras relaciones, pues también tendremos paz emocional. Y eso aplica para todos, ¿no? Entonces, oramos, Dios mío, ayúdame a estar bien, sí, pero haga lo que dice la Biblia, porque es de esa manera en que usted va a estar bien, ¿no? Y lo mismo aplica para todo. Jesús nos enseña en su oración modelo a orar y procurar la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y eso es lo que debemos hacer cuando oramos. Amén. Ahora, ¿qué implicación tiene esta petición? Primeramente implica que el creyente entiende que en últimas Dios es el sustentador y proveedor de todo. ¿No creen ustedes?
El orgulloso siempre apunta a sí mismo, ¿no? Es mi talento lo que me ha dado todo esto, es mi estudio, es mi esfuerzo. Mis papás ni siquiera me pudieron dar el estudio, yo me lo tuve que dar, ¿cierto? Y todo esto lo tengo por mi esfuerzo, ¿cierto? Y todas esas cosas lo único que están es manifestando nuestra ignorancia, porque en realidad Dios es el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Si Dios lo decidiera, en esta mañana usted podría morir aquí en medio nuestro, ¿cierto? Es decir, nuestra vida no está en manos nuestras, está en manos de Dios. Lo mismo pasa con nuestro trabajo. Su trabajo que tanto ama y que tanto aprecia, en un día, mañana podría usted amanecer sin trabajo. Mañana podría llegar a la oficina y que le diga a su jefe, lo siento, estamos recordando personal y usted ha sido seleccionado para que nos abandone. Entonces allí se nos acaba el trabajo. Lo mismo pasa con el conocimiento. Hay personas que dicen, es mi conocimiento, soy un doctor en no sé qué, soy esto y aquello, pero una pérdida de memoria puede llegar a la vida de una persona. Pueden pasar muchas cosas, su talento se puede acabar en un día y podríamos llegar a estar en una situación en donde no podremos saber qué hacer. Y esto es porque nosotros no somos los que tenemos la batuta de nuestra vida, la dirección, sino que el que la dirige realmente es ¿quién? Es Dios. Debemos ser humildes para aceptarlo y reconocer que es de Dios Padre que proviene todo. Por eso la oración por nuestra provisión también es humildad de corazón. Cuando usted en la mañana dice, Señor Dios mío, provéeme, dame mi pan de cada día, usted está siendo humilde y reconociendo que todo lo tiene por la mano de Dios. Entonces, esa es la realidad. Aún su vida depende de Dios. Su vida está pendiendo de un hilo y es el hilo de la providencia de Dios en realidad. Esta semana leía que se necesita un coágulo de menos de 1 milímetro para que a usted le dé un infarto. Imagínense ustedes, de menos de 1 milímetro. Eso es algo muy pequeño, ¿cierto? Cuando yo pensaba en un coágulo que producía un infarto, no me imaginaba, no sé, una esfera, algo grande, pero de menos de 1 milímetro, es una cosa muy pequeña. En una arteria que no esté bien, ella puede de una vez causar un infarto. Y leía eso esta semana precisamente, hablando acerca de salud. Leía también que anualmente 19 millones de personas mueren de manera súbita, es decir, están, por ejemplo, en el culto y de repente murieron, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Nuestra vida, sustento y todo lo que somos y tenemos depende ¿de quién? De Dios. Pero esta petición también implica que estamos dispuestos a usar los medios que Dios provee y obedecer sus mandatos, procurando nuestra provisión, tanto en la economía, también en la salud, ¿cierto? También en la parte emocional, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente oramos, sino estamos dispuestos a usar los medios. Recuerden esa historia del hombre que estaba ahogándose y le pidió a Dios que le enviara, que lo sacara de la situación. Y llegó un hombre en una barca y le dijo, venga, súbase, ¿cierto? Pero él dijo, no, yo estoy esperando a que Dios me ayude, Dios me salve, Dios me saque aquí, así que tranquilo, siga su camino. Y el tipo ahí ahogándose a como podía sostenerse y nada, y Dios le envió como 3 y al final este hombre se ahogó, ¿cierto? Y cuando él va, obviamente es una historia, ¿no? Es un cuento con moraleja. Cuando el hombre va a la presencia de Dios le dice, pero Dios, yo te envié todo lo que necesitabas, ¿cierto? Y no lo tomaste. A veces nosotros oramos así, neciamente, decimos, Señor, ayúdame porque no entiendo por qué tengo todas estas aflicciones emocionales y yo parece que nací para sufrir como Jeremías y todas estas cosas, pero a la vez somos nosotros que nos estamos enredando una y otra vez en situaciones que nos deprimen y nos causan tanto mal que pudimos haber evitado si hubiéramos seguido la Biblia, las Escrituras, si hubiésemos hecho lo que dice la palabra. Lo mismo en todas las áreas. Dios nos ayude, nos dé sabiduría para vivir de acuerdo a lo que oramos, a lo que estamos pidiéndole a nuestro Dios. Ahora, hay una última implicación de esta primera parte de la oración que estamos examinando y tiene que ver con el propósito. Y aquí quiero que resaltemos el tema del pan. Dice, en la oración dice, el pan nuestro de cada día, de cada día. Es por el de cada día que oramos, ¿no? Y esa frase es muy importante porque nos recuerda que el propósito no es esta tierra.
Mis hermanos, si el propósito fuera la tierra, si el propósito fuera terrenal, la oración que procuraríamos nosotros es: Señor, danos los tesoros de la tierra, ¿cierto? Danos mucha plata, mucha provisión, porque el tesoro y el propósito están aquí, ¿cierto? Pero ¿cómo es la oración que Jesús nos enseñó? Él dijo: no, dame el sustento de cada día. Alguno diría: tan conformista, ¿no creen ustedes? Tan conformista, como que el pan nuestro de cada día. No, dame la panadería de una vez, Señor. Pero no es así. Dios dice: Señor, danos el sustento de cada día. ¿Por qué dice eso? Porque como ya hemos aprendido, el propósito es que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga a nosotros y que sea hecha su voluntad. Lo demás, como ya vimos, es añadidura para cumplir el propósito. Miren lo interesante que Pablo dice, por ejemplo: mientras tengan sustento de abrigo, conténtense, ¿cierto? Todo el mundo diría: uy, pero Señor, yo quiero dejarle a mis nietos, ¿cierto? Pero él dice: bueno, desde que tengan sustento de abrigo, dé gracias más bien, ¿cierto? Y eso es tremendo, porque el fin no es esta tierra, porque en realidad nosotros no dependemos de esas cosas. Por ejemplo, mi anhelo, como dice la Biblia y nos manda a ser buenos administradores, es poder dejarle una herencia a mis hijos. Pero si no quedara, ¿Dios nos encarga de ellos? Pregunta. ¿Todo lo que les he enseñado en su vida no les servirá para que sigan adelante? Es la pregunta. Es decir, miren que ellos no necesitan en realidad de esa herencia. No dependen de ella, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que como buenos administradores debemos procurarla. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo, debemos procurar invertir, tener una buena economía. Pero si las cosas cambiaran de la noche a la mañana, un terremoto, no sé qué cosa, pues en realidad el cristiano debe poder decir: pues nada hemos perdido, porque el tesoro no está en esta tierra y tenemos el pan de cada día. Eso es precioso. Y el propósito es eterno, el propósito es divino, el propósito tiene que ver con la iglesia, y eso es maravilloso, que Dios nos ayude con eso. El problema es que no tendemos a ser así. Nosotros tendemos a ser muy terrenales. Nosotros tendemos a cambiar las cosas. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice Santiago. Mis hermanos, el problema no es tener. El problema es para qué, el propósito. Miren lo que dice Santiago en Santiago 4, 1. Y vamos a leer hasta el 4. Dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? ¿Porque no pedís? ¿Pedís y no recibís? ¿Porque pedís mal para gastar en qué? En vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Esta palabra es muy clara. Santiago está hablando de la persona que es mundana, y nosotros debemos entender bien ese concepto, porque a veces pensamos que mundano es el que ve un partido de fútbol, y eso no es correcto. Mundano es el que tiene sus afectos en este mundo, que el propósito de él es este mundo, que es todo lo contrario a lo que estamos viendo en la oración del Padre Nuestro. Y Santiago los amonesta porque entre ellos hay guerras, codicias, pleitos y todo, porque envidian, tienen celos y todo eso, porque quieren cosas de este mundo. Ese es su propósito, su anhelo, y por eso arden de envidia y luchan y se matan, dice ahí prácticamente, ¿cierto? Y contienden, y dicen porque quieren y piden mal. ¿Por qué? Porque quieren gastar en sus propios deleites. Miren que no es tener, sino es para qué, ¿cierto? No, el problema no es tener, el problema es para qué. El problema no es que usted pida, el problema es para qué, ¿cierto? Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es cuando usted tiene sus afectos puestos en las cosas de este mundo y no en Dios? La amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El hombre mundano es aquel que hace de la añadidura del propósito y del propósito que es Dios el medio para alcanzar sus objetivos. Miren lo que es un mundano. El mundano es el hombre que hace de la añadidura el propósito.
Y del propósito que es Dios, el medio para alcanzar sus objetivos vanos. Entonces la oración del hombre mundano tiene como propósito la acumulación de cosas, objetos, objetivos vanos y pasajeros, y todo esto pretende alcanzarlo por medio ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Entonces dice, yo quiero esto, aquello, y por eso le estoy pagando un voto a Dios, por eso estoy haciendo esto, ¿cierto? Por eso voy a la iglesia, para que Dios me dé, me diga. Y hoy en día con eso es que juega el supuesto evangelio de la prosperidad, con el egoísmo y la avaricia del hombre inconverso, porque son inconversos los que se apasionan tanto cuando les dicen que Dios les va a devolver 1000 veces más, ¿cierto? Ese no es amor a Dios, ese es amor al dinero, ¿cierto? Y la Biblia dice, no podemos amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. Entonces miren cómo la Biblia nos muestra el orden divino y cómo debemos pensar. En la oración, el hombre de Dios tiene como propósito a Dios, su reino, su voluntad, y expone al Señor las cosas que necesita para cumplir ese fin. Señor, Padre, dame el sustento, porque estoy aquí haciendo tu voluntad, ayúdame, susténtame, ¿cierto? Dame lo que necesito. Así que esa es la oración del creyente. El creyente debe vivir para Dios, debe pensar para Dios. Cuando nosotros nos dejamos llenar del mundo, entonces Dios ya no es el objetivo, sino el medio. Miren esto. Y la pregunta, y yo quiero dejar esa reflexión en su corazón, ¿para usted Dios es el objetivo de su vida o es el medio para vivir bien? ¿Es el objetivo o el medio para cumplir sus propósitos? ¿Ah? Porque cuando Dios es el objetivo, somos creyentes, en realidad, estamos pensando bíblicamente. Cuando Dios simplemente es el medio para yo tener mis cosas y lograr mis objetivos, pues estamos pensando por fuera de lo que el Señor nos está enseñando en la oración del Padre Nuestro. ¿Amén? Entonces, el segundo medio que el creyente requiere para cumplir el propósito es el perdón de sus pecados. Entonces, la quinta petición de la oración dice así: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué se refiere Jesús con esa expresión, perdona nuestras deudas? Pues si miramos el pasaje paralelo de Lucas 11, vemos que Lucas, en vez de usar la palabra perdona nuestras deudas, dice perdona nuestros pecados. Así que las deudas de las que habla aquí este texto en Mateo, se está refiriendo a las deudas que tenemos con la justicia ¿de quién? Con la justicia de Dios, todas las deudas que tenemos con la justicia de Dios. Y si miramos el pasaje, lo que está diciendo es que perdone nuestros pecados, ¿cierto? Los pecados que nosotros cometemos delante de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Ustedes recuerdan lo que dice nuestro Catecismo Menor de Westminster, que es un libro muy importante en cuanto a doctrina, porque resume muy bien lo que la Biblia dice en cuanto a doctrina. Este texto de la pregunta 14 dice, ¿qué es el pecado? La respuesta del catecismo es, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. ¿Qué es el pecado? La falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Cada vez que pecamos, adquirimos una deuda con la justicia divina que solo se puede pagar con la muerte, dice la Biblia. Cada vez que usted peca, su deuda es tan grande delante de Dios que solo se puede pagar con la muerte eterna, con la condenación. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, de todos los pecados. La religión quiso decir que hay dos clases de pecado, el venial, ¿cierto? Y el mortal, ¿no? Pero delante de Dios todo pecado es una infracción de la ley y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Lo terrible es que todos los hombres pecamos, merecemos la muerte eterna, la condenación. Y por eso es que fue necesaria la cruz de Cristo, porque nosotros no nos podemos salvar a sí mismo. Por eso fue necesario que Cristo viniera y muriera en la cruz, porque los hombres somos pecadores, tenemos una deuda que no podemos pagar prácticamente, que solo se paga con la condenación eterna. Cristo tomó sobre sí nuestro pecado y fue crucificado en la cruz, pagando esa deuda y satisfaciendo la justicia divina. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo ¿qué? Pagó. ¿Que Cristo? Pagó.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la invitación al pecador que nos está escuchando hoy y que entiende que está en condenación, que la deuda que tiene no la puede pagar y que va a ir al infierno, es que Cristo vino a pagar en la cruz y que hoy la invitación es a que ponga su fe en Él y se arrepienta, que se arrepienta de sus pecados, le pida perdón al Señor y confíe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo es la verdad, solo Él es el camino al Padre, no hay otro camino, solo Él es el camino al Padre. Así que según nos enseña el Evangelio, todo el que ha creído en Cristo es perdonado de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Pregunta. Todos quiere decir pasados, presentes y futuros. Ahora alguno dirá, uy, pastor, no diga eso, porque la gente se desordena, pastor, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el creyente pueda pecar todo lo que quiera, como dicen por ahí algunas sectas de antinomianos que están en contra de la ley, sino que quiere decir que Dios lo justificó. Pero la justificación es solo una parte de la obra de redención. También la obra de redención, la obra de salvación, da al creyente vida nueva, nuevo nacimiento. La Biblia dice que cuando Dios salva a alguien, le cambia su corazón, le transforma. Entonces ya no vive como el mundo, sino como un hijo de Dios. Empieza a amar las cosas de Dios. También dice la Biblia que empezamos a ser santificados y como ya vimos en la oración del Padre Nuestro, todo el que es salvado es adoptado como hijo de Dios. Entonces un hijo de Dios quiere honrar a su Padre que está en los cielos. Así que según nos enseña el Evangelio, todo el que ha creído en Cristo es perdonado de su pecado pasado, presente y futuro, pero eso no es un motivo para pecar, sino que eso es un regocijo para nosotros, pero también una motivación para honrar a Dios que nos ha salvado. Porque como ya vimos, cuando un creyente es perdonado, también es justificado, también es santificado, también es regenerado y también ha sido adoptado y es un hijo de Dios que ama y quiere agradar a su Padre. Pero ¿cuál es entonces la petición del Padre nuestro con respecto al perdón? ¿Qué dice? Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Y aquí es donde inevitablemente las personas preguntan. ¿Qué preguntan? Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuro, ¿para qué le pido perdón a Dios por mis pecados, no? Si Dios ya nos perdonó, ¿para qué le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados? Pues primeramente porque aunque nuestro pecado futuro ya fue pagado por Cristo en la cruz, eso no quita el hecho de que cada pecado nuestro ofende a Dios. ¿Sí o no? Cuando usted peca, ofende a Dios. Cuando usted peca, contrista al Espíritu Santo. Cuando peca, estorba su relación, su oración con Dios. Cuando usted peca, eso le roba la paz inmediatamente, ¿o no? Si es cristiano, sí, ¿cierto? Uno peca y sabe que pecó, que hizo mal, le roba la paz. Por ejemplo, cuando David clama al Señor porque pecó, él dice que mientras él cayó su pecado, dice que se envejecieron sus huesos. Estaba hablando acerca de su dolor, de su aflicción, que como veíamos hoy en lo del proverbio, lo emocional también afecta a lo físico, ¿cierto? Y David mientras cayó, mientras no confesó su pecado, le fue mal, ¿cierto? Se afligió, estuvo mal. Y en el Salmo 51, 11 y 12 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo pregunto, ¿será que Dios quita su Espíritu cuando pecamos? No, Dios no quita su Espíritu cuando pecamos. Pero David lo sintió así. David dijo, Señor, no quites de mí tu Espíritu. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el 12, vuelve el gozo de tu salvación. ¿Cómo estaba David? Afligido, sin gozo. Y espíritu noble me sustente. Entonces miren cómo David expresa lo que es estar en pecado. Por eso debemos pedir perdón a Dios siempre que pecamos, todos los días, porque recuerden que está la oración de todos los días. Segunda razón por la que tenemos que pedir perdón a Dios, a pesar de que ya nos han perdonado todos nuestros pecados, es porque Dios nos llama a confesar nuestros pecados cuando los cometemos.
Y también nos llama a pedir perdón por ellos confiando en la obra de Cristo. Por ejemplo, en 1 de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, ¿entonces un cristiano es alguien que no peca? No. Ahí dice, hijitos míos, dice, si decimos que no pecamos, ¿qué? Nos engañamos. El cristiano legalista que dice que él es una blanca paloma y que no peca, ese es un hipócrita, dice la Biblia, ¿cierto? Porque la realidad es que todos los creyentes pecamos y nos duele, y tenemos que ir al Padre y decir: Señor, pequé. Nos afecta porque las consecuencias vienen, ¿cierto? Muchas veces las consecuencias las tenemos que pagar. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, ahorita los jóvenes que ya cumplen 12 años se ven desafiados con la pregunta: ¿debo hacer mi confesión de fe? Y a veces uno de joven dice: uy, pero el pastor no sabe que es que yo todavía no ando así derechito, ¿cierto? Yo todavía peco. Pues para usted, joven, que está en esa situación, yo le digo: nosotros también pecamos. Dice la Biblia que nosotros también pecamos. Nosotros también le fallamos a Dios. La pregunta es si usted, como creyente, como joven, está creciendo y usted sabe que Cristo murió por sus pecados. Si usted entiende que Él derramó su sangre en la cruz por usted y confía solamente en Él. Si cada día quiere santificarse, si escucha la palabra y cada vez que peca se siente mal, porque los creyentes nos sentimos mal, ¿cierto? A veces nos desilusionamos. Yo he hablado con creyentes que dicen: pastor, yo no puedo cambiar, ¿cierto? Yo no puedo cambiar. Es que le digo: yo tampoco, ¿cierto? Es solamente la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios. Si nosotros estamos diciendo eso es porque tenemos el Espíritu Santo, somos redarguidos y no queremos seguir pecando, ¿cierto? Si nos sentimos afligidos cuando pecamos es precisamente por eso. Así que la invitación para estos jóvenes que el pecado les hace dudar de su realidad de fe no es si son una blanca paloma, sino si han puesto su fe en Jesucristo, si entienden que Él es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Señor, que un día le daremos cuenta y que solamente por la obra de la cruz tendremos entrada al cielo. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, todos los cristianos de todo el mundo hemos sido perdonados por la obra de Cristo. Si pecamos, ¿qué dice? Tenemos abogado. Vengamos al Señor y, como dice el Padre nuestro, pidámosle al Señor que nos perdone nuestras deudas. Así que debemos clamar a Dios por su perdón con arrepentimiento genuino, confiando en la obra de la cruz. Pero la oración que estamos leyendo nos da otra característica de esa oración por perdón, y es que debemos orar a Dios que nos perdone como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Y eso nos recuerda que el creyente no solo ha sido perdonado, sino también ha sido llamado a perdonar. De gracia recibiste, dad de gracia, ¿cierto? Usted no solamente es perdonado, sino es llamado a perdonar. Inmediatamente después de la oración modelo, Jesús aclara una de las peticiones, y es esta del perdón. Dice el 14, en Mateo 6, 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso es interesante, ¿no creen? Porque obviamente esto no es una condición para el perdón que hemos recibido en Cristo, porque únicamente por gracia podemos ser perdonados, sino que lo que evidencia esto es cuando una persona realmente recibió perdón en su corazón, por gracia, porque solamente una persona que ha sido perdonada por gracia de Dios puede perdonar a otro. Solamente una persona que ha sido perdonada por la gracia de Dios puede en realidad perdonar al otro. El Catecismo Mayor de Westminster explica esta petición de esta manera. Dice: rogamos que Dios, por amor a Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados, y somos estimulados a pedir esto porque con gracia
nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros. Usted fue perdonado en Cristo, perdone, ¿cierto? Esa es una evidencia de que su perdón es real. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta petición? Primeramente implica que Dios es verdad, que Dios es justicia y juicio. Si no, no estaríamos pidiendo perdón. Pero también implica que es amor, que es misericordia y gracia. Si no, tampoco nos atreveríamos a pedir perdón, ¿cierto? Implica que los verdaderos hijos de Dios fuimos salvados en Cristo y hemos sido regenerados y estamos siendo santificados. Y cada día escudriñamos su palabra para vivir de acuerdo a ella. De lo contrario, pues tampoco le pediríamos perdón a Dios, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta que somos pecadores cada vez que venimos ante la palabra? Implica la realidad de que aunque los creyentes somos salvos y buscamos santificación, todavía tenemos una condición pecaminosa y frecuentemente cometemos actos que van en contra de lo que Dios ha mandado. Implica que aunque tenemos perdón total, debemos confesar nuestros pecados diariamente, pedir perdón a Dios, confiados en la obra de Cristo, porque con ellos ofendimos al Dios Santo. Implica que debemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Pero también tiene una implicación con respecto al propósito, ya que el pecado siempre viola el propósito de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque primeramente no da gloria a Dios. El pecado no da gloria a Dios. Cada vez que usted peca, no honra el nombre de Dios, no respeta el nombre de Dios. Todo lo contrario, por causa del pecado, dice el Señor, por causa del pecado de su iglesia, de su pueblo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Cuando un creyente peca, los impíos hablan mal y ultrajan el nombre de Dios. En su familia, me imagino que todos tenemos esas situaciones, que hay familiares que no escuchan la palabra de Dios y no solo eso, sino que se burlan, ¿cierto? Cuando ellos ven que nosotros que les predicamos caemos en pecado, ¿qué dicen ellos? Eso es darle pie para que blasfemen el nombre de Cristo. Así que tiene implicaciones con respecto al propósito. Primero porque no glorifica a Dios, ¿cierto? El pecado no glorifica a Dios, sino que mancilla su nombre que es santo. Implica también que el pecado no procura el reino de Dios, que es lo segundo en el propósito. El pecado nos aparta nuestros ojos de Dios y de su reino y nos incita a ponerlo en nosotros, en nuestra vanidad, en nuestro pecado, en nuestra satisfacción temporal. Y el pecado también viola la voluntad de Dios, infringe la voluntad de Dios, porque eso es el pecado. Así que el propósito por el cual oramos y el propósito para el cual vivimos es estorbado por el pecado. Por eso nosotros tenemos que clamar a Dios, perdón, Señor, perdóname, porque con este pecado no te he glorificado, ¿cierto? No he procurado tu reino y mucho menos he hecho tu voluntad. Estoy actuando en contra. Pecar es actuar en contra del propósito de nuestra existencia y por eso, si queremos cumplir el propósito por el cual estamos orando, es necesario arrepentirnos y pedir perdón diariamente. Finalmente, el tercer medio que el creyente requiere para cumplir el propósito es la protección divina. Mis hermanos, y como iglesia estamos aquí para cumplir un propósito divino, pues necesitamos de su protección. La sexta petición nos habla de dos cosas. Dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y esta petición de que Dios nos proteja es en relación a dos cosas. Primero, la tentación y segundo, el mal, ¿cierto? La tentación y el mal. ¿Qué son esas expresiones que se usan allí? ¿A qué se refiere el Señor con esas dos palabras? Primeramente, tentación es una palabra que nos habla de la incitación a pecar. Eso es la tentación, incitación a pecar, a violar la ley de Dios, a actuar en contra de su voluntad, de su precepto. Y la palabra que se traduce en nuestras Biblias mal puede referirse tanto a la maldad como al maligno. Y sabemos que desde la caída vivimos en un mundo lleno de maldad cuyo príncipe es ¿quién?
Satanás. Así que estemos hablando del mal o del maligno, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que pedimos con respecto a la tentación y al maligno? Con respecto a la tentación, primeramente, pedimos que Dios no nos meta en tentación. Pregunta, ¿eso quiere decir que Dios nos tienta? No. Recuerden que Santiago dice, en Santiago 1:13 al 15, Santiago 1:13 al 15, miren lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La concupiscencia son sus deseos de la carne. No es Dios quien nos tienta al mal, sino nuestra pecaminosidad. La Biblia también dice que Satanás es el tentador. Así que el Satanás y la carne nos tientan, pero no es Dios. Dios no tienta a nadie, pero sí dispone para el creyente diversas pruebas por las cuales queda expuesto a la tentación. Sí dispone diversas pruebas por las cuales queda expuesto a la tentación. Y Dios las dispone. Miren, por ejemplo, Lucas 22, 31 y 32, que es la palabra que Dios le habla a Pedro, que Jesús le habla a Pedro cuando iba a ser tentado por Satanás. Dice ese texto, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren que Dios no dijo, el Señor no dijo, Satanás te ha pedido, pero yo dije que no. ¿Cierto? No. Él dijo, Él te ha pedido para zarandearte y yo he rogado para que no falte la fe. ¿Cierto? Miren que es diferente a decir, y yo no lo dejé. No. Dios pone en situaciones de prueba al creyente, y en medio de esa prueba Satanás tienta al creyente. Esas pruebas, como en el caso de Pedro, tienen como propósito permitirnos ver la condición de nuestro corazón. Y eso es importante porque la condición de nuestro corazón no la necesita conocer Dios, porque Dios ya la conoce. ¿Quién necesita conocer la verdadera realidad de nuestro corazón? ¿Quién? Nosotros mismos. Muchas veces uno dice, yo estoy bien, yo ya soy santo, ya hice esto, ya perdoné, ya tal cosa, pero viene la prueba y ¿qué nos muestra? Que estamos mal, ¿cierto? Ahora, Dios no tienta a nadie, y por eso la oración no dice, Señor, no nos tientes, ¿o sí dice así? No, ¿cómo dice? No nos metas en tentación. Y esa palabra metas significa llevar dentro, y parece indicar llegar a un punto de no retorno. Es decir, ella habla de entrar en la tentación, comprometernos tanto con la tentación que ya no haya reverso, ¿cierto? Ya caímos prácticamente. Y lo que expresamos aquí es que no queremos llegar a ese punto. Sabemos que seremos probados, pero no queremos llegar al punto en la tentación donde caigamos. No queremos tener que ver con el pecado. Esta es una expresión que procura no caer en la tentación. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: no permitas que cedamos ante la tentación. No permitas que cedamos ante la tentación. Entonces, cuando decimos no nos metas en tentación, lo que estamos manifestando es nuestra debilidad, ¿cierto? Estamos diciendo somos débiles. Y estamos manifestando nuestro deseo de no caer en pecado, de apartarnos del pecado. Lo maravilloso es que Dios ha prometido que junto con la prueba Él nos da la salida. Dice en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Pero por otra parte, la petición con respecto al mal o al maligno es que Dios nos libre del mal o del maligno. Y notemos que en la oración no nos dirigimos precisamente al enemigo. Hay muchos grupos
cristianos que creen que uno debe dirigirse al enemigo y pelear con él y decir, sal de mi casa y deja tranquilo a mi marido, a mi esposa, a mi hijo. Pero no es lo que el Padre nuestro nos enseña. ¿A quién nos dirigimos nosotros cuando hablamos del maligno? A Dios. Y le pedimos que Dios sea el que nos libre del maligno. No podemos destruir al enemigo como muchos pretenden. No podemos dejarlo inactivo. Algunos dicen que lo amarraron y lo echaron al fondo del abismo, pero la realidad es que el enemigo va a estar ahí hasta cuando Dios haga un juicio contra él. Eso ya está escrito en la Biblia, ¿cierto? Mientras que no llegue ese día, pues el cristiano va a tener que lidiar con el maligno. No lo podemos echar a ningún abismo, no podemos hacer nada de lo que dicen por ahí. Sencillamente vamos a tener que lidiar. Y la manera en que lidiamos con él es en dependencia ¿de quién? De Dios. Todas las mañanas, Señor, líbrame del maligno. Señor, tú sabes que ese enemigo nuestro anda alrededor de nosotros buscando ¿a quién devorar? Señor, líbrame. Ayúdame a resistir, que dice la Biblia, al cual resistir firmes en la fe. Eso es lo que dice con respecto al enemigo. ¿Para qué implicaciones tiene esto para la vida del creyente? Implica primeramente que los creyentes entendemos que solo Dios es nuestro protector, nuestra roca fuerte, nuestro castillo. Implica que dependemos absolutamente de Él para nuestro bien y nuestra protección ante los ataques del enemigo, las ofertas del mundo y los deseos de la carne. ¿Dependemos absolutamente de quién? De Dios. Que es por eso que debemos orar diariamente por su protección para nosotros, nuestras familias y la Iglesia de Cristo. Que debemos comprometernos también con nuestras acciones a apartarnos de la tentación y del mal. Recuerden el principio que hemos estado recordando en toda nuestra enseñanza, que lo que procuramos con la oración debemos también procurarlo con nuestras acciones, ¿cierto? Si lo pedimos con oración, debemos procurarlo con las acciones. Así que si usted no quiere caer en la tentación, pues no vaya donde lo tientan, ¿cierto? Aléjese de aquello que le puede hacer caer, porque usted sabe que eso es para su mal. Pero también tiene una implicación con respecto al propósito, porque nuestros tres enemigos, que son Satanás, el sistema de este mundo y la carne, siempre nos incitarán para que no reverenciemos el nombre de Dios con nuestras palabras, para que no tengamos amor ni afecto por el reino eterno de Dios, sino que nos fabriquemos uno personal y vivamos por ese reino, por ese pensamiento egoísta. Y siempre nos tentará a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, a vivir conforme a la corriente de este mundo y a desobedecer la voluntad revelada de Dios. Por eso tiene implicaciones también para el propósito. Nosotros por eso debemos orar al Señor que Dios nos libre del maligno, que no nos meta en tentación. Así que, mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza diciendo que estas tres peticiones no cambian en ninguna manera el enfoque ni el propósito de la oración modelo, sino que esas tres peticiones que hacemos delante de Dios son los medios que necesitamos para cumplir el propósito. ¿Cuáles son esos medios? La provisión en todos los sentidos, económicos, en el sentido de la alimentación, en el sentido emocional, en la salud, en todos los sentidos, ¿cierto? El perdón de nuestros pecados, que es indispensable para nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios, y la protección frente a la tentación y al maligno. La protección, que Dios nos guarde de todo esto. Ahora, por todas estas tres cosas debemos orar en dependencia a Dios, que es nuestro Padre, pero también debemos procurarlas con nuestras acciones. No solamente debemos orar por ellas, sino que procurarlas con nuestras acciones. Amén. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude, que cada día oremos de una mejor manera, una manera más bíblica, que nos enfoquemos en lo que debemos enfocarnos, que nuestra prioridad sea la de Dios y que también Dios nos ayude y nos provea lo que necesitamos para cumplir con el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. Yo les invito a que terminemos este tiempo con oración. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.
Señor amado, queremos hoy agradecer tu palabra, que es verdad, Señor, este tema tan precioso de la oración. Gracias porque a través de él nos estás enseñando no solamente a orar, sino a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que el enfoque de nuestra vida sea divino, sea también la iglesia y sea la eternidad. Señor, que las prioridades de nuestra vida sea tu reino, sea tu nombre, tu reino y tu voluntad, Señor. Y Señor, que tú nos suplas, Señor, cada día lo que necesitamos, Señor. Que tú nos des primeramente la provisión, pero también, Señor, perdones nuestros pecados. Y también, Señor, por la gracia y la misericordia de nuestro amado Salvador, nos protejas, nos guardes, nos fortalezcas, Señor. No nos metas en tentación y nos libres del mal, del maligno, Señor. Padre, esta oración es en dependencia a ti, Señor. Y nosotros hoy oramos a ti y te decimos, Señor, dependemos de ti. Alejados de ti nada podemos hacer. Sin ti no tendríamos trabajo, ni vida, ni salud. No tendríamos, Señor, protección contra el enemigo. Señor, sin ti no tendríamos absolutamente nada. Señor, dependemos de ti. Estamos aquí para ti. Ayúdanos, provéenos. Mira las necesidades de mis hermanos. Mira las situaciones que pasan, Señor. Mira los ataques del enemigo, las insinuaciones de la carne. Aquel que está siendo tentado, ayúdanos, Señor. Fortalécenos, apártanos y ayúdanos a tener la decisión de apartar de nuestras vidas todo aquello que esté incitándonos al mal, Dios mío. Fortalece tu pueblo, fortalece los matrimonios, fortalece los jóvenes, los niños. Fortalécenos en ti, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.